Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo chaleco fácil y rápido en dos técnicas. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco para mujer. Es una talla mediana y vamos a utilizar dos técnicas de tejido. Ya que sé que a muchas les gusta el crochet y las dos agujas, esta vez he querido unir estas dos técnicas en un solo chaleco. Vamos a empezar desde la parte de abajo haciendo una linda puntada con el crochet. Luego mezclaremos con puntada jersey y algunas lazadas y iremos repitiendo lo mismo así hasta terminar el chaleco. Pueden ver que tiene una sisa calada y un hermoso acabado en el cuello y mangas. Vamos a empezar montando 108 cadenas con el crochet de 3.5 milímetros. Recuerden que esta puntada es múltiplo de 18, por lo tanto, si quieres un poquito más grande, tendrás que aumentar 18 puntos más, que serían 126 puntos. Y si quieres para una talla small, pues a 108 quítale 18 puntos. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya tengo las 108 cadenas. Empezamos. Este de aquí fue la última cadena. Ahora hago 3 cadenas. 1, 2, 3, que equivalen a una vareta. Vamos a hacer unas varetas, que sería lazada, y en este último punto no, sino en el que sigue, hacemos la primera vareta. Allí, una vareta, 2 cadenas, 1, 2, y dejamos aquí dos cadenas abajo también, 1, 2 en el de acá, otra vareta, así. Nuevamente 2 cadenas, 1, 2, y dejamos 2 cadenas acá abajo, 1, 2 en este, una vareta. Repetimos 1, 2 cadenas y 1, 2 en este. Así ustedes van a continuar haciendo y nos vemos al final de esta primera hilera. Estoy al final donde hago la última vareta, así, y queda aquí un punto. En ese último punto hacemos la última vareta. Así ha ido quedando, ¿ven? Al empezar o al terminar son 2 varetas seguidas, y al empezar también tenemos las 2 varetas seguidas. He medido el ancho y tengo 49 centímetros de ancho. No se preocupen porque mientras vamos tejiendo esto va a encoger un poquito. Ahora giro y empezamos la hilera 2. Recuerden que levantamos con 3 cadenas que equivalen a una vareta. Y vamos a hacer aquí en el centro 3 varetas seguidas. ¿Ven? Una, 2 y 3 varetas. 3 cadenas, 1, 2, 3. Dejo 1 y en el que sigue repetimos nuevamente 3 varetas. Uno, 2, 3 varetas, así. Van a continuar tejiendo, ¿sí? Toda esta hilera. 3 cadenas, dejo este y en este otro 3 varetas. Nos vemos al final de la hilera.
Estoy al final de esta segunda hilera donde he terminado el último casillero con las 3 varetas. Hago una cadena y acá están las 2 varetas seguidas. En este último hacemos una vareta para terminar. Aquí terminamos así. Hilera 3, empezamos con 3 cadenas que equivalen a una vareta. Aquí en este primer casillero vamos a hacer una vareta. Allí. Ahora hacemos 3 cadenas y en este que sigue 3 varetas. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo conmigo. Un arte que me hace renacer, teje nacer. Ahora serán 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este que sigue nuevamente 3 varetas. 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas. Tres varetas. Tres cadenas. Tres varetas. ¿Ven? Hicimos acá 3 varetas, 5 cadenas, luego 3 varetas que están separadas por 3 cadenas, ¿sí? Y aquí nuevamente repetimos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez repetimos 3 varetas. 1, 2, 3 y 3 cadenas. Van a seguir repitiendo de esta forma, que serán entre 5 cadenas y 5 cadenas. En el centro siempre van a haber 3 bloques de 3 varetas. ¿Ven? 1, 2, 3 y acá 5 cadenas y luego otra vez repiten 1, 2, 3 y 5, así hasta llegar al final. Estoy al final de la hilera 3 donde caben 5 cadenas, las 3 varetas. Ahora termino con 3 varetas y 3 varetas no, 3 cadenas y acá 2 varetas. Una y 2. Así se está viendo por el momento el tejido. Volteamos y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en este primero de aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí, un punto bajo. Así. ¿Notan? Ahí. Nuevamente hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí donde hemos hecho las 5 cadenas vamos a hacer 3 varetas. Ahora 1, 2, aquí en el segundo punto, ahí metemos y hago 3 varetas. 1, 2, 3 varetas, 5 cadenas, 1, 2, 3,
4, 5 cadenas y nuevamente 3 varetas aquí, dejando un punto acá en este otro que sigue. Uno, dos, tres varetas. Así se está viendo. Y ahora hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Dejamos estas 3 y este. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. Un punto bajo, 3 cadenas. Y al final de estas 3 varetas, aquí otro punto bajo. 3 cadenas. 1, 2, 3 y volvemos a repetir en este de acá las 3 varetas, así como hemos hecho al principio, ¿ven? 1, 2, 3 varetas y 4 cadenas. Y aquí dejo un punto y en el que sigue las 3 varetas. Y así ustedes continúen repitiendo toda esta hilera. Nos vemos al final de la hilera. Estamos al final de la hilera 4. Estamos aquí. Termino acá 3 cadenas. Me deslizo hasta aquí, donde hago me deslizo hasta aquí, perdón, donde hago el punto bajo, una cadena y en el último un punto bajo. Volteo el tejido, nos toca la hilera 5. Empezamos con una cadena y en este de aquí un punto bajo. En el que sigue un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2 y vamos a hacer 3 varetas. Encima de estas serán las varetas. Aquí en este una vareta, en el que sigue 2 varetas, en el que sigue 3 varetas. Aquí en el primer punto de aquí vamos a hacer 3 varetas más juntas acá, una en ese mismo, 2 y en ese mismo tercera vareta. ¿Ven? Allí, así. 3 cadenas, 1, 2, 3 y volvemos a repetir. En este de aquí hacemos 3 varetas en el mismo punto. 1, 2 y 3. Y en estas 3 varetas encima también 1, 2 y en esta última la tercera vareta. Así se va a ir viendo esta parte. 2 cadenas, 1, 2 y en este de acá vamos a hacer 3 puntos bajos. Un punto bajo, en el que sigue otro punto bajo y en el tercer punto otro punto bajo. 2 cadenas, 1, 2 y volvemos a repetir acá. ¿Ven? Vareta,
en el que sigue vareta y en el que sigue vareta. Y aquí 3 varetas en el mismo punto, 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas y otra vez acá 3 varetas en el mismo punto, 1, 2, 3 y 3 varetas encima de estos. Así ustedes continúen, ¿ven? Y nos vemos al final de esta quinta hilera. Aquí termino la hilera 5, ¿ven? Con 2 cadenas, un punto bajo y un punto bajo, así. Volteamos y nos toca la hilera 6. Empiezo con una cadena y aquí al del costado con un punto bajo, allí. Ahora 2 cadenas, 1, 2. Vamos a hacer 9 varetas encima de cada uno. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 varetas. En algunas varetas de aquí abajo van a tener que hacer 2 varetas para que en total entre todas estas entren 9 varetas. ¿Ven? Acá había una separación, así que dejo un punto y a partir del siguiente, nuevamente a partir de acá, 9 varetas en todo esto. ¿Ven? Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Y en la última 9 varetas, ¿ven? Así se están viendo las 9 varetas. Ahora 2 cadenas y aquí en el del centro hacemos un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas y otra vez repiten acá las 9 varetas y así repiten todo. Nos vemos al final de esta hilera 6. Terminamos la hilera 6 con 2 cadenas y aquí al final con un punto bajo. Así. Volteamos y nos toca la hilera 7. Empiezo con 4 cadenas. 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a hacer en este primero una vareta, una cadena. Dejo una vareta y en la que sigue una vareta, una cadena, dejo este en el que sigue una vareta, una cadena, en este no, en el que sigue otra vareta, así, una cadena, dejo esta vareta y en la que sigue otra vareta. En total son 5 varetas las que estamos haciendo separados por una cadena, sin contar este de 4 cadenas. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Hemos llegado aquí al centro donde continuamos con 2 cadenas. 1, 2 y volvemos a repetir aquí una vareta acá en el que sigue nomás. Una cadena,
dejo esta vareta en la que sigue, una cadena, dejo esta vareta en esta que sigue. Por favor, si no tienes práctica con el crochet, practica aparte cómo tejer. Dejo esta en la que sigue, una cadena, dejo esta y una vareta en esta última que sigue. Igual hay 5 varetas acá, 1, 2, 3, 4, 5 varetas. Aquí mismo, ven, me paso a la siguiente vareta, así, ven, y se vuelve a repetir acá de la misma forma. Así que ustedes continúen y nos vemos al final de esta hilera 7. Así estamos viendo lo bonito que se ve y terminamos la hilera 7 aquí con una vareta acá abajo. Así. Volteamos el tejido y nos toca la hilera 8. Empiezo con una cadena y aquí en cada espacio que vemos vamos a hacer 2 puntos bajos. En este mismo 1 y ahí mismo 2. En este otra vez 1, 2, 1, 2 puntos bajos. En el que sigue 1, 2 puntos bajos. Y en este, el del centro, haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos, así. Y continuamos acá. ¿Ven? En cada uno va a haber 2 puntos bajos. Y en este de aquí son 3. 1, 1, 1. Un punto bajo. En el centro un punto bajo. Y en este un punto bajo. Y así continúen tejiendo ustedes 2, 2, 2, 2, 3, ¿sí? Y nos vemos al final de la hilera. Así estamos viendo hasta ahora y nos toca la hilera 9. Empiezo con 4 cadenas y una vareta aquí. 1 y en el segundo. 1, 2 cadenas y ahora es cada 2 puntos. 1, 2 acá. En el tercero una vareta. 1, 2. 1, 2 acá en la tercer punto. 1, 2 cadenas y acá otra vez. 1, 2 acá. Una vareta. 1, 2 cadenas y otra vez 1, 2 y aquí en el tercero. 1, 2, todas van a ser vareta, una vareta, pero en esta parte, ven, en estos dos de aquí van a ser varetas dobles para que se puedan guiar. En estas dos va a ser aquí y aquí. Entonces 2 y ahora nos toca vareta doble o doble vareta, que es con 2 vueltas en este, ¿no? 1, 2 acá en el tercero, que es 1, 2 y 3. ¿Ven? Ahora una cadena y doble vareta otra vez acá. 1, 2, 3. Y el resto es en una vareta. 1 y siempre separación de 2 cadenas. 1, 2 acá en el tercero.
1, 2 cadenas, 1, 2, 3. Y así terminen y continúen esta hilera. 1, 2. Ya tengo aquí las 9 hileras que hemos tejido en crochet. Ahora toca el turno de las 2 agujas. Este suéter es recto, por lo que pueden tejer con agujas rectas. El último punto lo voy a colocar en las agujas, allí, ¿sí? Y con ayuda del mismo crochet vamos a ir sacando los puntos. Se va a ir sacando 2 puntos en cada cuadrado o bloque. Aquí, donde están las varetas, no. Ahora aquí estoy con las agujas de 4 milímetros. Aquí, en este, como hay solo un punto, voy a sacar un punto a través de acá. Y jalo el punto y lo coloco en las agujas. Deben de tratar de calcular, de sacar la misma cantidad de puntos igual que con los de crochet. En este caso 108 puntos. 1, porque son 2 cadenas, ¿verdad? Y 2. ¿Ven? Allí. Solo quiera comprado su pasión, sabe lo que es volar. Así vamos a ir sacando todo esto y nos vemos para empezar a tejer con las agujas. Aquí voy a tejer unas 6 u 8 hileras, todo en jersey, ¿sí? Con estas mismas agujas. Una vez que tenga esa cantidad de hileras, nos vemos para continuar con los patrones. Aquí podemos ver que he avanzado tejiendo aquí un poco. Ahora les voy a explicar cómo se hacen estos diseños, que son muy sencillos. Antes que nada, quiero medir la parte del crochet para que tengan una idea. Desde el centro de aquí tenemos 10 centímetros. Luego, con agujas vamos a tejer unos 13 centímetros de la siguiente forma. Primero hemos empezado con 6 hileras en jersey, como les indiqué. Luego empezamos aquí tejiendo 11 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada, 9 derechos. Y se vuelve a repetir. Lazada, 3 puntos juntos, lazada, 9 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada. Y al final, así como hemos empezado, se termina con 11 puntos. Lo vamos a hacer ahora. Empezamos con 11 puntos en derecho. 2. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños. 11 puntos y aquí viene lazada y estos 3 puntos lo tejemos juntos y lazada. Ahora entre lazada y lazada siempre vamos a tejer 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y volvemos a repetir. Lazada, 3 puntos juntos y lazada. Y luego volvemos 9 derechos. Recuerden que al final se termina con 11 aquí, al igual que como empezamos. La hilera de atrás se teje todo en revés. ¿Ven? Por atrás se ve así. La parte de atrás siempre va a ser en revés y tejerían. Luego que termina la hilera de atrás, tejen 6 hileras más y vuelven a repetir, pero esta vez en el centro. Si aquí hay 9 puntos, estaría aquí en el centro, ¿verdad? Sería 17 puntos. y luego lazada, 3 puntos juntos, lazada, y acá sí, ya repiten como
9 y así. Hasta tener 13 centímetros de altura, y allí nos vemos porque volveríamos a repetir la parte del crochet. He continuado tejiendo hasta tener los 13 centímetros. Hice este diseño y he tejido acá 4 hileras. En esas 4 hileras ya debo de tener los 13 centímetros. Lo siguiente será cerrar todos los puntos. Recuerden contar y verificar que, así como habíamos empezado con 108 puntos en esta puntada, debemos de tener hasta el final la misma cantidad. Y vamos a cerrar los puntos simplemente así deslizando. Sencillo, ¿ven? 1, 2, hasta terminar, y nos vemos luego para poder nuevamente empezar a tejer a crochet. He terminado de cerrar todos los puntos. Aquí está, no voy a cerrar porque ahora vamos a continuar a crochet. Bien, aquí empezamos en el primer punto, vamos a hacer puntos bajos en todo hasta tener los 108 puntos. Por lo tanto, este primero no lo voy a contar, va a ser desde aquí, ¿sí? Para que sean 108 puntos. 1, ¿ven? En cada punto haremos un punto bajo. 2, 3, 1 vez que terminen de hacer todas las cadenas, empiezan, como les enseñé desde la hilera 1, a hacer esto mismo, ¿sí? Terminan, este equivalía a 9 hileras, ¿verdad? Esas 9 hileras, tejerlo aquí mismo, una vez que terminen las cadenas, ¿sí? Una vez que hemos terminado esta parte de a crochet, saqué los puntos y he sacado y he tejido 2 hileras, ¿sí? De estas 2 hileras pueden ver aquí que he puesto una marca. Son 18 puntos que vamos a disminuir por cada sisa. ¿Y por qué 18? Porque luego nosotros vamos a sacar los puntos nuevamente para tejer con el crochet, y esta puntada, ya saben, es múltiplo de 8 cadenas. Necesitamos que de exacto, por lo tanto 18 puntos en este lado y 18 puntos en el otro lado, los que vamos a disminuir. Vamos a empezar, coloquen la marca y vamos a empezar primero con 7 disminuciones. Luego serán, miren, 2, 4, 6, 7 puntos. Luego la siguiente será 4 puntos, la siguiente disminución 3 puntos, la siguiente 2 puntos y luego un punto y un punto. Así completaremos los 18 puntos por cada lado. Y cada disminución se hará siempre por la parte de adelante del tejido. Empiezo con los 7 primeros, que será sencillo solo montando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. El resto se teje normal. Voy a terminar toda esta hilera y cuando empecemos la hilera que viene a ser por atrás, disminuiremos los 7 puntos en este lado. Ahora nos toca la hilera de atrás, ¿ven? Que es en revés, entonces las disminuciones serán en revés. El primer punto no se teje, lo tejo en revés el siguiente y montamos el primer punto. Así. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7 puntos. El resto se teje todo en revés. Nos vemos al empezar la otra hilera. Acá ven las primeras disminuciones, que fueron 7 puntos por un lado y 7 puntos en este lado. Y recuerden que siempre va a ser, o casi siempre vamos a hacerlo al empezar las hileras. Ahora nos tocaría 4 puntos menos. El primero retiro sin tejer, tejemos y monto el primer punto. 1, 2, 3, 4. Continuamos todo en derecho y nos vemos al empezar la otra hilera. Ahora por la parte de atrás disminuimos los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Terminamos esta hilera, nos vemos nuevamente en la otra cuando estemos por adelante del tejido. Así es como se está viendo: 7 disminuciones, 4 disminuciones. Ahora nos toca 3 disminuciones. Retiro sin tejer, 1, 2 y 3 puntos. Así se está viendo hasta el momento. Continúo hasta esta primera marca, ¿sí? Lo paso aquí y como aquí ya hemos tejido 6 hileras, ahora corresponde lo que es lazada, 3 puntos juntos, lazada. Vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí hacemos lazada, 3 puntos juntos, lazada, 9 derechos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lazada, 3 puntos juntos, lazada. Así continúen toda esta hilera y al terminar, al empezar la otra hilera, ustedes ya solas hagan las 3 disminuciones en este lado, ¿sí? Nos veríamos aquí cuando estemos adelante otra vez. Aquí tengo la sisa, vean, primero hicimos 7 puntos, luego menos 4, menos 3 y ahora toca menos 2 puntos, ¿sí? Retiro sin tejer, tejo y monto un punto, tejo y 2 puntos. Ahora solo me falta este y este, que serán ya en las próximas vueltas. Bien, voy a terminar esta hilera. ¿Ven? Ustedes esos 2 puntos menos ya lo hacen solos en este lado, que es por atrás, y nos vemos nuevamente cuando estemos por adelante. Ahora nos toca hacer un punto. Este punto, como es solo uno, ya lo hago aquí como disminución simple en este lado. Un punto. Para la próxima vez que estemos adelante vuelven a hacer un punto menos y ya se terminarían los 18 puntos. Bien, voy a tejer hasta 2 puntos antes del final, ¿sí? Ya estoy al final de la hilera, donde me quedan estos 2 últimos puntos. Ven, acá está cómo ha ido quedando la sisa en el otro lado. 7, 4, 3, 2 y ahora será 1 y en la siguiente 1. Por la parte de atrás se ha estado haciendo por este lado. Ahora, como es solo un puntito, ya lo hago por la parte de adelante, que sería estos 2 puntos juntos, ¿sí? En este lado fue como disminución simple y acá es como 2 puntos juntos, ¿sí? Entonces tejen la hilera de atrás y cuando lleguen aquí, otra vez, disminución simple una vez
y aquí 2 puntos juntos. Allí se habrían terminado todas las disminuciones. Y recuerdan, si teníamos 108 puntos menos 18 puntos menos 18 puntos, debería de quedar 72 puntos. ¿Ven? Acá podemos ver que he avanzado un poco más con el tejido. Nosotros nos quedamos por aquí. Estos 72 puntos que quedaron continúan todo recto. Fíjense. En jersey tejí dos diseños. Uno, luego 6 hileras. Otro, 6 hileras. En la séptima hilera cerré y nuevamente saqué los 72 puntos en crochet y me salen acá 4 abanicos, digamos, porque aquí abajo fueron 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí arriba con las disminuciones, que han sido 18 puntos y 18, quedan aquí 4. En la espalda, ustedes van a continuar todo recto manteniendo esos 72 puntos. ¿Ven? Terminé a crochet y tejí 6 hileras y un diseño y 2 hileras más en jersey. ¿Sí? Esto sería para la espalda. Si es para el delantero, apenas terminen la parte de crochet, lo dejan hasta ahí. Pero para la espalda tejen un poquito más. Voy a girar aquí y medimos cuánto tenemos. Desde que hemos empezado la sisa, aquí la disminución de la sisa, hasta aquí arriba tenemos unos 22 centímetros más o menos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la separación para los hombros y el cuello. Ahora vamos a separar hombro, cuello y hombro. Cada hombro vamos a separar 17 puntos, 17 y en el centro quedan 38 puntos. Empezamos primero aquí, tejiendo lo que nos corresponde. Van a ustedes continuar haciendo con el diseño, ¿sí? Así que vayan contando cada 6 hileras en qué momento es que tienen que hacer el diseño, ¿verdad? Voy a tejer hasta 2 puntos antes de terminar. Aquí miren, acá están estos dos últimos. Estos 2 últimos puntos los voy a tejer aquí como 2 puntos juntos. Así. ¿Ven? Esta marca ya lo puedo retirar. Y estos puntos que quedan aquí, los 38 puntos de cuello, lo voy a separar momentáneamente en estas agujas. Y voy a continuar donde está la lana. Terminar este hombro. Aquí. Por atrás lo tejemos normal, en revés. Y otra vez tejemos hasta 2 puntos antes de terminar. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. ¿Ven? Estos dos últimos los tejo como 2 puntos juntos. Ahora volteo y tejo la hilera de atrás en revés. Presten atención porque el delantero lo van a hacer ustedes solos, ya que no varía casi nada, solo que el cuello va a estar un poco más abajo y todas estas disminuciones lo van a hacer. Termino esta hilera, ya está estos 2 puntos aquí que se han disminuido y tenemos 15 puntos. Ahora, al empezar estos 5 primeros puntos, voy a disminuir. Retiro sin tejer, tejo y monto. 1, 2, 3, 4,
5 puntos. Allí. Los 10 puntos que siguen lo tejo en derecho. Ahora, este es en el cuello de la espalda. Yo les estoy diciendo que el delantero los van a hacer solos, pero en caso de delantero, como el cuello, la disminución del cuello, lo mismo que hemos hecho, lo van a hacer aquí. En la primera hilera, tejerán 2 hileras en jersey y allí harán esto. Pero al terminar estas 2 disminuciones de aquí, ustedes van a tener que continuar más hileras para compensar la misma cantidad de hileras igual que en la espalda. Ahora lo vamos a ver, o mejor dicho, cuando lo tenga terminado, al comparar se van a dar cuenta. Tejemos los 10 puntos de atrás en revés. Volteo. ¿Ven? Estos son los 5 puntos anteriores y ahora disminuyo 5 puntos otra vez. Retiro sin tejer, tejo y montamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Estos 5 que quedan lo termino. Tejo la parte de atrás. Volteamos y terminamos con los 5 últimos puntos. ¿Ven? Así se está viendo como inclinado para que tenga una buena caída. Tejemos, acá ya montamos estos 5 puntos, cerramos los 5 puntos. Así. Corto esta parte un poquito largo para que luego cuando teja una con el delantero, pues utilizar con esto. Lo aseguro y quiero que vean cómo queda uno de los hombros, así, inclinado, ¿verdad? Así. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado, con este de acá. ¿Ven? Voy a amarrar la lana. Amarro la lana y igual que hemos hecho en el otro lado, aquí vamos a hacer disminución. En este de aquí, en este lado, hicimos 2 puntos juntos. Acá será disminución simple, así que este primer punto lo retiro, tejo el que sigue y este lo montamos. Un punto, ¿sí? Continúo tejiendo toda esta hilera. Y la hilera de atrás y nos vemos nuevamente al empezar. Ahora nos toca una última disminución, retiro sin tejer, tejo y montamos. Ahí ya tenemos 15 puntos. De estos 15 puntos voy a terminar la hilera. Y recuerdan que en el otro hombro, al empezar la hilera, era donde disminuíamos los 5 puntos. En este caso, en este hombro, ahora volteo y me toca los 5 puntos por disminuir, pero por la parte de atrás. Entonces, 5 puntos menos que hacemos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, voy a tejer todo y cuando estemos otra vez por atrás, nos vemos para hacer las 5 disminuciones siguientes. Volteamos y otra vez las 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4,
5 puntos. Ahora nos quedan 5 puntos que en la siguiente vuelta, cuando estemos por atrás, se disminuye. Ven acá, volteo, tejemos por atrás normal. Y ahora sí, disminuimos estos 5 y ya terminaríamos con la espalda, así. 1, 2, 3, 4 y queda un punto que es el quinto. Dejo aquí un poquito largo para cuando tenga que unir con el delantero los hombros. Paso y así aseguramos. Ven, de esta forma hemos terminado de tejer la espalda. ¿Ven? Acá se enrosca un poquito, pero una vez que esté cosido ya no. ¿Ven? Así se está viendo la parte de los hombros. Pueden ver que he continuado y terminado con el delantero. Aquí he puesto la espalda para que vean, esta es la parte, ven, igual como hicimos en la espalda, vuelvo a repetir, solo tejí 2 hileras y luego separé los puntos del centro, aquí que fueron 17 puntos por cada lado y fui haciendo acá 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. ¿Y cuánto más tejí? Hasta tener la misma cantidad de hileras que la espalda, ¿sí? Si no me equivoco, tenía 6 hileras más. Entonces, tienen que tejer 6 hileras más. Desde que terminan de hacer estas dos disminuciones, 6 hileras más. Y luego ya hacen 5, 5, 5. ¿Ven? Ahora ya hemos terminado ambos cuerpos. Y lo que voy a hacer es ya coser. Traemos aquí, esta es la espalda, este es el delantero y con la ayuda de una aguja, ya saben, vamos a coser de abajo hacia arriba esta parte. Y recuerden que por favor coincida con el diseño, ¿sí? Aquí, que coincida lo que es a crochet, crochet y jersey. ¿Sí? Ya sé que lo saben hacer, vamos a hacerlo en cámara rápida porque es solo coser muy sencillo. Ya amarré aquí la lana y pasamos acá. Ya he cosido ambos hombros, acá lo pueden ver, y ambos extremos. Al principio había dejado los puntos del cuello sin cerrar, pero en las siguientes imágenes ya les estoy mostrando con los puntos cerrados para poder trabajar mucho mejor con el crochet. Amarro y ahora sí ya podemos empezar a tejer con el crochet. Voy a hacer puntos bajos, ¿sí? Alrededor. Por ejemplo, aquí empiezo con el primer punto bajo. Un punto en el que sigue otro punto y hago un punto bajo ahí. Uno. A ver, para que se vea mejor, ahí. Punto bajo en el que sigue. Punto bajo. En esta parte es importante que no hagan muchos puntos para que no se haga onda o tampoco muy pocos puntos para que no quede encogido el cuello. Hay que ir calculando más o menos, ¿sí? La cantidad de puntos que yo haga no les voy a decir porque a ustedes lo más probable es que les salga diferente cantidad. Lo importante va a ser que al final les voy a mostrar, ¿sí? Que tenga una caída buena, que no se haga ondas, ni esté estirado, ni nada. Vamos a ir viendo y tejiendo poco a poco. Si yo veo que de repente se comienza a hacer así onda, voy a desatar y otra vez
hacer menos puntos. Si veo que está así muy encogido, pues desato y vuelvo a colocar más puntos. Poquito a poquito vamos a ir viendo, ¿sí? Ya di la primera vuelta todo en puntos bajos y vemos que tiene una caída bien buena. Lo que les decía es, por ejemplo, si tiene muchos puntos, esto se va a ver así, se va a hacer como onditas. Entonces tienen que desatar. Pero si ven que el tejido está así muy ajustado es porque tenía muy pocos puntos. Por eso poco a poco, mientras van haciendo los puntos bajos, vayan viendo que esto quede bien, ¿sí? Tensión normal. Le he colocado acá una marca para saber cuando terminamos la vuelta. Voy a hacer un borde muy sencillo, pero aquí cada uno puede variar, ¿sí? Esta puntada a crochet se llama picot o puntada en picos. Acá vamos a guiarnos según los puntos que hemos hecho. Hago 2 puntos bajos, 1, 2 y aquí hago 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y aquí en esta parte, ven donde salió antes, introduzco el crochet, sacamos y hago un punto bajo. Vuelvo a repetir acá donde están los puntos, hago 2 puntos bajos, uno en el que sigue, 2 y ahora 3 cadenas. Una, 2, 3 cadenas y pasamos por estos dos de acá, jalamos y un punto bajo. ¿Ven? Nuevamente 1, 2, 1, 2, 3 cadenas, regresamos aquí, así voy a dar toda la vuelta del cuello, voy a hacer lo mismo con la manga. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi dolor. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Y aquí ya tenemos terminado este lindo chaleco. Podemos ver la linda terminación, el borde que le hemos hecho. Como les digo, cada uno puede hacer la puntada o el borde que desee. Un arte que me hace renacer, tejer, nacer, tejer, tejer. Cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.